La clase de hoy está dirigida a desarrollar los principales conceptos sobre el metabolismo celular que conduce a la generación de moléculas de ATP, metabolito principal empleado en numerosas reacciones bioquímicas celulares debido a su elevada capacidad para tomar y ceder energía en sus enlaces fosfato-fosfato. Las imágenes representan una mitocondria en 3 dimensiones, la cual muestra dos sistemas de membrana, externo e interno, y una representación tridimensional con un corte transversal y longitudinal para enseñar la organización plegada de la membrana mitocondrial interna. El tema de hoy corresponde a la unidad 2 del programa analítico, ítem 225, sobre orgánulos de membrana, y entre ellos abordaremos primero metabolismo oxidativo y mitocondrias. Una de las funciones principales de las mitocondrias es la producción de adenosín 5'-trifosfato o ATP. Esta síntesis se logra gracias a que estas organelas operan como un sistema de transducción o conversión de energía química de las moléculas orgánicas a también energía química de la molécula de ATP. La energía de estas moléculas está contenida en los enlaces covalentes carbono-carbono de las primeras y fosfato-fosfato de las segundas. La ventaja celular de emplear ATP para las reacciones energéticamente desfavorables es que esta molécula actúa como un depósito de energía libre. Los enlaces fosfato-fosfatos de esta molécula son de alta energía porque su hidrólisis se acompaña de un descenso relativamente grande en la energía libre. La hidrólisis de ATP a ADP genera un ΔG de aproximadamente menos 12 kilocalorías por mol, mientras que la hidrólisis de ATP a AMP y pirofosfato, y de este último a dos fosfatos inorgánicos, genera aproximadamente menos 24 kilocalorías por mol. La función termodinámica energía libre de Gibbs, denominada así por Josiah Willard Gibbs, permite predecir si una reacción es o no energéticamente favorable. Las variaciones en la energía libre de una reacción combinan los efectos de cambio en la entalpía, que es el calor liberado o absorbido en una reacción química, y en la entropía, que es el grado de desorden que resulta de una reacción. Note que la imagen muestra diferentes etapas de la oxidación de compuestos orgánicos, los cuales analizaremos con más detalles más adelante en la clase. Adicionalmente a esta función de producción de ATP, las mitocondrias también remueven y almacenan calcio citosólico en algunos tipos celulares, pueden a su vez sintetizar aminoácidos como en los hepatocitos o células del hígado, sintetizar esteroides como las células de las glándulas suprarrenales, ovarios y testículos, o pueden oxidar moléculas orgánicas para producir calor, tal como en células adiposas pardas. Finalmente, y debido a su rol fundamental en la supervivencia celular, las mitocondrias contienen proteínas capaces de señalizar la muerte celular programada por apoptosis cuando la vida celular está comprometida. Comenzaremos abordando características estructurales, moleculares y evolutivas de las mitocondrias. Observe, ambas imágenes representan la morfología tridimensional de mitocondrias y de bacilos bacterianos. Las dos estructuras son muy similares, a su vez las mitocondrias tienen membranas internas y externas, lo cual estaría relacionado con su origen endosimbionte. Esto es, la membrana interna sería la de una célula procariota primitiva, mientras que la externa habría pertenecido a una célula primitiva de mayor tamaño que la habría endocitado, pero no fagocitado. La teoría que argumenta este origen evolutivo mitocondrial se denomina teoría endosimbionte o endosimbiótica y fue propuesta por la bióloga estadounidense Lynn Margulis. En la diapositiva se presentan dos modelos de la misma teoría. A la izquierda se muestra cómo una célula eucariota ancestral endocita una célula procariota ancestral. Este mecanismo habría favorecido el metabolismo de ambos tipos celulares, ya que el procarionte ancestral le habría aportado un mecanismo oxidativo más completo a la eucariota ancestral. Transcurrida la evolución, se habría producido transferencia horizontal de genes desde los cromosomas mitocondriales a los cromosomas nucleares.
De esta manera, si bien las mitocondrias sintetizan un número importante de proteínas para llevar a cabo sus funciones, porque tienen ribosomas además de ADN y ARN, muchas otras proteínas son importadas por estar codificadas en genes nucleares. En la figura de la derecha, la hipótesis plantea la endosimbiosis entre dos procariontes primitivos. Al tiempo que se habrían endocitado los procariontes, imaginaciones de la membrana celular habrían rodeado el material genético y desarrollado el núcleo. Con posterioridad a la incorporación de procariontes aeróbicos, las células habrían endocitado procariontes fotosintetizadores y por un mecanismo equivalente se habrían producido los cloroplastos. En esta diapositiva se muestra arriba a la izquierda un esquema tridimensional de un corte transversal de una célula animal. Por su forma podría ser un fibroblasto productor de colágeno del tejido conectivo. En rojo se han coloreado las mitocondrias que en un esquema ampliado enseña que presentan una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna con imaginaciones denominadas crestas mitocondriales que ocupan una amplia superficie. Entre las membranas externa e interna se localiza el espacio intermembrana. El espacio definido por la membrana mitocondrial interna es la matriz mitocondrial, donde se localizan los cromosomas mitocondriales, ribosomas 70S, moléculas de ARN, también iones y moléculas solubles que participan en los metabolismos que allí tienen lugar. Mientras la membrana mitocondrial externa es bastante permeable a iones y moléculas, la interna tiene una permeabilidad más selectiva y en ella residen los complejos transportadores de electrones involucrados en la síntesis de ATP. La micrografía de microscopía electrónica de barrido superior derecha posibilita entender la ultraestructura de estas organelas y reconocer la gran superficie ocupada por las crestas mitocondriales responsables de la fosforilación oxidativa. El pseudocolor celeste ayuda a interpretar mejor algunos detalles estructurales y la micrografía electrónica de transmisión de la región inferior derecha permite entender que las crestas son invaginaciones de la membrana mitocondrial interna, como lo señalan las flechas rojas. En esta diapositiva se muestran esquemas y microfotografías electrónicas de diferentes tipos celulares y tejidos animales. Estas imágenes permiten ver que el número, forma y ubicación de las mitocondrias varían en los diferentes tipos celulares. Por ejemplo, en una célula polarizada secretora de glicoproteínas, como las del tubo digestivo, las mitocondrias muy numerosas por la gran demanda de ATP de estas células se ubican en su mitad basal y rodeando el núcleo, para dejar espacio al aparato de Golgi y vesículas secretorias que se ubiquen en la región apical. En contraste, en una célula no polarizada como la secretora de esteroides, las mitocondrias se ubican en todo el citoplasma que queda libre del núcleo, REL y gotas lipídicas. En las células musculares esqueléticas, las mitocondrias se ubican en un patrón regular paralelo a las miofibrillas del citoesqueleto contráctil que empleará grandes cantidades de ATP. En las células cúbicas de los túbulos renales, las numerosas e inmensas mitocondrias tapizan la mayor parte del citoplasma para cubrir los numerosos transportes absortivos y secretorios que tienen lugar. Esta diapositiva muestra la ultraestructura mitocondrial a mayor aumento. Se observa que la morfología o forma normal de las mitocondrias varía ampliamente entre tipos celulares, pero que su organización básica se mantiene. En la región inferior derecha se muestran dos imágenes de mitocondrias alteradas en una patología crónica. En estas microfotografías de fluorescencia pueden observar la cantidad de mitocondrias en rojo y lila presentes en cada tipo celular. Adicionalmente pueden notar la colocalización de estas mitocondrias con filamentos del citoesqueleto, específicamente asociados con microtúbulos en la imagen de la izquierda y a microfilamentos de actina en la de la derecha. Las organelas celulares son grandes estructuras que no pueden difundir libremente a través del citosol. Para desplazarse y estabilizarse en los sitios celulares donde se requieren, deben asociarse a filamentos del citoesqueleto. Estos mecanismos ya fueron desarrollados en clases anteriores.
Las mitocondrias funcionan en las células fusionándose y fisionándose dinámicamente. La imagen superior muestra un esquema y microfotografías electrónicas de estos eventos como un proceso reversible y en equilibrio. Actualmente se postula que la fisión mitocondrial posibilita transportar mitocondrias hacia los sitios celulares con mayor demanda energética, lo cual no podría lograrse intentando trasladar a través del citoplasma mitocondrias de grandes dimensiones. Una vez ubicada en el sitio de mayor demanda, más de una mitocondria puede fusionarse y aumentar su capacidad de trabajo. Al mismo tiempo, se postula que la fusión posibilita reemplazar componentes mitocondriales dañados que luego, por fisión y autofagia, al fusionarse con lisosomas, pueden ser eliminados. Como se verá más adelante, la división celular de las células procariotas se denomina fisión binaria y estructuralmente y molecularmente tiene una gran similitud con la fisión mitocondrial, lo cual constituye una prueba de su probable origen endosimbionte. La imagen inferior izquierda muestra la regulación por una proteína DRP1 sobre las proteínas dinactina y dineína para controlar el desplazamiento direccional de mitocondrias sobre microtúbulos. La imagen de microscopía de fluorescencia de esta diapositiva muestra que gracias a la fusión, las mitocondrias pueden generar una inmensa red mitocondrial en color verde que rodea el núcleo sobre un fondo rojizo celular. Como se ha dicho antes, las mitocondrias poseen numerosas moléculas de ADN circular o cromosomas mitocondriales de características y tamaños similares a los cromosomas procariontes. La imagen de la izquierda muestra una microfotografía óptica del protozoo Euglena gracilis y a la derecha el triple marcaje fluorescente en esta especie. En rojo se visualiza el material genético nuclear, en amarillo el material genético mitocondrial y en verde la red de mitocondrias. Es necesario comprender que parte del aumento de mitocondrias para cubrir las necesidades energéticas celulares será el resultado de generación de nuevas mitocondrias, para lo cual deberán duplicarse sus componentes y entre ellos su ADN. La replicación de estas moléculas puede realizarse en G1, además de fase S, es decir, independiente de aplicación del ADN nuclear. El ADN mitocondrial tiene características similares al ADN procarionte. Se trata de moléculas de ADN circulares cerradas que se encuentran asociadas a poliaminas y proteínas que lo condensan. Su tamaño es variable entre especies y note que no está relacionado al tiempo de aparición evolutiva de las especies. Tiene genes que codifican para un número de proteínas de función mitocondrial esenciales, pero no todas, la mayoría relacionadas a la fosforilación oxidativa. Por ello, un número importante de subunidades proteicas o proteínas deben ser importadas desde el citosol, ya que están codificadas en genes nucleares. Para sintetizar las proteínas mitocondriales, estas organelas poseen ribosomas. Note que el ARN ribosomal se acerca más en tamaño a las moléculas de ARN ribosomal procariontes que a las de eucariontes. Si bien el código genético es universal, lo que significa que todas las especies y organelas emplean el mismo código para decodificar la información genética contenida en los genes, existen algunas excepciones para algunos codones, tanto para plantas como levaduras y también para organelas. Por ello, como observarán en la tabla, el código genético de mitocondrias puede decodificar algunos codones stop como aminoácidos y a la inversa algunos codones de aminoácidos como stop. También hay algunos codones que codifican para aminoácidos diferentes al que se emplea para decodificar genes nucleares. Estos hechos son una prueba de que el código genético también ha sufrido cambios durante la evolución. Como se dijo, numerosas subunidades proteicas y proteínas con función mitocondrial deben ser importadas desde el citosol, ya que se han sintetizado en ribosomas libres del citoplasma. Para ello, en las membranas mitocondriales hay dos complejos proteicos denominados TOM y TIM,
que se ubican en la membrana mitocondrial externa y en la interna respectivamente, que gracias a la secuencia señal de los polipéptidos a importar y a través de mecanismos dependientes de ATP, son traslocados al espacio intermembrana o a la matriz mitocondrial, o bien insertados en la membrana mitocondrial externa o en la interna, según su destino final. Para atravesar con facilidad estos transportadores translocones, los polipéptidos se asocian a chaperonas como la HSP70, que las mantienen desplegadas y estabilizadas. Una vez que el polipéptido llega a destino, se disocia de algunas chaperonas e incluso puede asociarse a otras como la HSP60, que catalizan el plegamiento final del mismo. Esta diapositiva completa gráficamente lo que se dijo antes, mostrando tanto la inserción proteica en las membranas mitocondrial externa e interna en la imagen superior, como también mostrando tres mecanismos posibles para traslocar el polipéptido al espacio intermembrana. Así, los polipéptidos pueden ser dirigidos directamente a este espacio o pueden ser insertados en la membrana mitocondrial interna y luego, gracias a la actividad proteasa, clivado uno de sus dominios solubles y liberados al espacio intermembrana. Un tercer mecanismo dirige el polipéptido a la matriz mitocondrial y luego lo trasloca por otro translocón al espacio intermembrana. Para la generación de nuevas mitocondrias, como para la renovación de componentes de las que ya están, no solo se requiere importar proteínas, sino también lípidos. Como ya vimos en el sistema de endomembranas, los fosfolípidos son sintetizados en el REL, el colesterol y otros esteroles son incorporados por endocitosis mediada por receptor o sintetizados en el REL, y los glicolípidos son sintetizados gracias al REL y el aparato de Golgi. Como son materiales hidrofóbicos, para ser incorporados a mitocondrias u otras organelas, deberán trasladarse asociados a proteínas citosólicas o asociados a membranas de vesículas transportadoras. La primera imagen de la izquierda muestra la red de túbulos del REL y cómo se extiende a través de toda la célula. La imagen central muestra el transporte lipídico a través de vesículas en color verde o a través de transportadores proteicos en amarillo. La imagen de la derecha superior muestra cómo el transporte lipídico se logra en parte gracias a la asociación del REL con las organelas que lo incorporarán a través de proteínas. La imagen derecha inferior muestra uno de los mecanismos de transporte por medio de transportadores proteicos móviles. Existen particularidades para estos mecanismos según las especies. Así, en células animales, mientras la fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina se sintetizan en el REL y se transportan a mitocondrias, la fosfatidilserina y cardiolipina se sintetizan en mitocondrias de células animales a partir de fosfatidiletoanolamina. ¿Cómo desarrollamos en fosfolípidos? La cardiolipina es un fosfolípido exclusivo de las membranas bacterianas y de la membrana mitocondrial interna, lo que constituye una prueba de su origen endosimbionte. Este lípido actúa de plataforma de asociación de membrana para que muchas enzimas puedan llevar adelante su función.